Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por las novelas turcas nos une. Soy, y estoy absolutamente emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy prepúrense porque vamos a adentrarnos en un mundo de intrigas, romances prohibidos y giros argumentales que los dejaron sin aliento. ¿De qué copyright hablo? Pues nada más y nada menos que de las novelas turcas que, según mis fuentes y mis predicciones, van a arrasar en 2025. Escucharon bien, 2025. Hoy vamos a desentrar más menos a los secretos mejor guardados, vamos a hablar de los estrenos mundes esperados y, por supuesto, vamos a analizar a fondo esas novelas que ya amamos y que prometen seguir donos de copyright hablar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo fascinante, les tengo una petición superíndice 3N muy especial. Si son tan fanáticos de las novelas turcas como yo, o si simplemente disfrutan de un buen chisme y de teorías conspirativas bien fundamentadas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las noticias frescas, los análisis profundos y por supuesto, mucha diversión superíndice 3N. Ahora empecemos. Para empezar, vamos a hablar de algo que ya estuvo generando muchísimo revuelo en las redes sociales y en los foros especializados. Se rumorea con mucha fuerza que el aclamadísimo director, el genio de True DSD, estuvo preparando una nueva superproducción superíndice 3N que promete romper todos los RU copyright codes de audiencia. ¿De qué copyright se trata? Pues bien, parece ser que esta vez se alejaron de los dramas familiares contemporáneos para adentrarse en un periodo superíndice 3 rico fascinante, la Constantinopla del siglo XV, justo antes de la cauda ante los otomanos. Imagínense la riqueza visual, los vestuarios espectaculares, las intrigas palaciegas y, por supuesto, una historia de amor apasionada que desafiaron todas las convenciones de la condieresis copyright poca. Se dice que estuvieron en negociaciones para protagonizar esta ambiciosa producción superíndice 3N, lo cual, si se confirma, será simplemente explosivo. La química entre esos dos será algo para recordar. Personalmente creo que esta novela tiene el potencial de convertirse en un fenómeno superíndice 3 global, al estilo de Game of Thrones, pero con el toque único y el sabor inconfundible de las novelas turcas. Y es que piensen en ello, la historia de Constantinopla es una mina de oro para la dramatización superíndice 3N. La tensión superíndice 3N entre el Imperio bizantino, agonizante pero aún lleno de esplendor, y la imparable fuerza otomana, es un caldo de cultivo perfecto para el drama, la traición superíndice 3N y el heroísmo. Pero no nos quedemos solo en la ambientación superíndice 3N y superíndice 3 rica. Lo que realmente hace que una novela turca sea inolvidable son sus personajes. Y en esta nueva producción superíndice 3N, se rumorea que veremos una galería de personajes complejos y moralmente ambiguos. Desde el emperador bizantino consumido por la paranoia y la indecisión superíndice 3N, hasta el sultán N otomano, un líder visionario pero también copyright N implacable. Y por supuesto, la heroína de la historia, una joven noble bizantina, atrapada entre su lealtad a su familia y su creciente atracción superíndice 3N por un oficial otomano. El amor prohibido. Un clásico que nunca falla en las novelas turcas. Además me han llegado rumores de que la producción superíndice 3N está invirtiendo fuertemente en efectos especiales y en reconstrucciones superíndice 3 ricas a gran escala. Imagínense las imponentes murallas de Constantinopla, los barcos de guerra otomanos asediando la ciudad, los salones palaciegos llenos de intrigas y conspiraciones. Va a ser un espectáculo visual impresionante. Y no solo eso, también copyright N cuidando al máximo los detalles superíndice 3 ricos, desde el vestuario hasta las costumbres de la condieresis copyright poca. Se dice que han contratado a un equipo de historiadores y expertos para asegurarse de que la novela sea lo más fiel posible a la realidad superíndice 3 rica. Eso es algo que valoro mucho. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de otra novela que ya estuvo en producción superíndice 3N y que, según mis fuentes, llegaron a nuestras pantallas a principios de 2025. Se trata de una adaptación superíndice 3N de la famosa novela de. Para aquellos que no la conozcan, esta historia nos cuenta la vida de un personaje complejo y fascinante que lucha contra
Lo que me emociona de esta adaptación superíndice 3N es que el guión estuvo siendo escrito por un verdadero maestro en crear personajes tridimensionales y diálogos ingeniosos. Además, la dirección superíndice 3N corre a cargo de quien tiene un estilo visual muy particular y una gran sensibilidad para capturar las emociones profundas de los personajes. Estoy segura de que esta novela nos hará llorar a mares. Y es que la novela original es una joya literaria. Es un personaje con el que es fácil empatizar, a pesar de sus defectos y errores. Su lucha contra es una metáfora de la lucha que todos enfrentamos en nuestras vidas, la lucha contra nuestros propios demonios, contra la adversidad, contra la injusticia. Pero lo que realmente hace especial a esta adaptación superíndice 3N es la visión superíndice 3N del guionista y del director. Ha prometido ser fiel al espíritu de la novela, pero también copyright N aún más menos adir su propio toque personal. Se dice que ha profundizado en los aspectos psicológicos superíndice 3 del personaje, explorando sus motivaciones y sus contradicciones. Y ha prometido crear una atmósfera superíndice 3 esfera visualmente impactante, utilizando la luz y la sombra para transmitir las emociones del personaje. Además, el elenco de esta adaptación superíndice 3N es simplemente espectacular. Ha sido elegido /A para interpretar a, y creo que es una elección superíndice 3N perfecta. Tiene la capacidad de transmitir una amplia gama de emociones, desde la vulnerabilidad hasta la furia. Y estoy segura de que va a hacer un trabajo maravilloso al darle vida a este personaje tan complejo. También copyright N me han llegado rumores de que estará interpretando a. No puedo esperar a ver la química entre estos dos. Pero no todos son estrenos y novedades. También copyright N tenemos que hablar de esas novelas que ya nos robaron el corazón superíndice 3N y que prometen seguir donos de copyright hablar en 2025. Me refiero, por supuesto, a esta historia con su mezcla de romance, drama familiar y suspense, ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Y es que copyright podemos decir de la química entre y. Su relación superíndice 3N es tan intensa y apasionada que nos tiene a todos al borde del asiento. Y ni hablar de los giros argumentales inesperados que nos dejan con la boca abierta cada semana. Según los rumores que circulan por internet, la segunda temporada de vendrá cargada de sorpresas, nuevos personajes y, por supuesto, de ese drama que nunca. Se dice que prepúrense para sufrir, mis queridos. Y es que, seamos sinceros, copyright N no disfruta sufriendo un poquito con las novelas turcas. Es parte del encanto. Nos encanta ver a nuestros personajes favoritos enfrentando obstáculos aparentemente insuperables, superando sus propios límites y encontrando el amor en los lugares inesperados. Pero volviendo a creo que su con diéresis copyright cito radica en su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Los personajes son complejos, imperfectos y muy humanos. Sus problemas son problemas que todos podemos entender, problemas de familia, problemas de amor, problemas de trabajo. Y la forma en que enfrentan estos problemas con valentía, determinación superíndice 3N y un toque de humor, nos inspira y nos da esperanza. Además, la novela estuvo muy bien escrita y dirigida. Los diálogos son ingeniosos y conmovedores, la trama es adictiva y la dirección superíndice 3N es impecable. Cada escena estuvo cuidadosamente planificada y ejecutada, desde la iluminación superíndice 3N hasta la música. Y el resultado final es una obra de arte que nos transporta a un mundo diferente y nos hace sentir una amplia gama de emociones. Pero ojo que no todo es sufrimiento y lágrimas en el mundo de las novelas turcas. También copyright N hay espacio para la comedia, el romance ligero y las historias que nos alegran el día. Y precisamente de eso quiero hablarles ahora. Se rumorea que estuvo preparando una nueva comedia romántica que promete ser un con diéresis copyright cito rotundo. La historia, según lo que he podido averiguar, gira en torno a. Imagúnense las situaciones CU superíndice 3 micas, los enredos amorosos y los diálogos chispeantes que nos esperan. Estoy segura de que esta novela será perfecta para desconectar del copyright ese del dúa a dúa y para reírnos a carcajadas. Además de ese, que tiene un talento innato para la comedia y que nos sorprenderá con su actuación superíndice 3N. Y es que a veces lo que necesitamos es una buena dosis de humor para afrontar los desafíos de la vida. Una comedia romántica bien hecha puede ser como un abrazo CU, lido en un dúa fluo.
Nos hace reír, nos hace sentir bien y nos recuerda que el amor puede ser divertido y emocionante. Pero no nos equivoquemos, una comedia romántica no es fácil de hacer bien. Requiere un buen guión, una buena dirección superíndice 3N y sobre todo, un elenco con química. Y creo que tiene todo lo que se necesita para triunfar en este GEU copyright nero. Tiene un carisma natural, un sentido del ritmo CEU superíndice 3 mico impecable y una capacidad para conectar con el público que es simplemente magnu copyright tica. Además de ese, me han llegado rumores de que la historia de esta comedia romántica es muy original y divertida. Se dice que es tour inspirada en, lo cual me parece muy interesante. No puedo esperar a ver CEU superíndice 3 mole da vida a este personaje tan peculiar. Y hablando de talento, no podemos dejar de mencionar a este actor / actriz, que ha demostrado su versatilidad en diferentes GEU copyright neros, es tour llamado a ser una de las grandes estrellas de las novelas turcas en 2025. Se dice que es tour recibiendo ofertas de todas partes y que es tour eligiendo cuidadosamente sus superíndice 3 proyectos. Personalmente me encantaría verlo / a protagonizar una novela istu superíndice 3 rica o un thriller psicolu superíndice 3 jico. Creo que tiene el talento y el carisma necesarios para brillar en cualquier papel. Y es que en el mundo de las novelas turcas, siempre hay espacio para nuevos talentos. Nuevas caras, nuevas voces, nuevas perspectivas. Es lo que mantiene viva y emocionante a la industria. Es un / a actor / actriz con mucho potencial. Ha demostrado su talento en, y creo que tiene lo que se necesita para convertirse en una estrella. Tiene una presencia SQ copyright nica magnu copyright tica, una capacidad para transmitir emociones complejas y una dedicación superíndice 3N al trabajo que es simplemente admirable. Además de ese, me han llegado rumores de que es una persona muy humilde y trabajadora. Se dice que siempre estuvo dispuesto / a aprender y a mejorar, y que tiene una gran pasión superíndice 3N por su trabajo. Eso es algo que valoro mucho. Ahora, para finalizar este recorrido por el futuro de las novelas turcas, quiero compartir con ustedes una teoría que tengo desde hace un tiempo. Creo que en 2025 veremos una mayor apuesta por las coproducciones internacionales. Es decir, novelas turcas que se graben en colaboración superíndice 3N con productoras de otros países, como Spau más menos a Italia o incluso a Mu Copyright Rica Latina. Esto permitirá a las novelas turcas llegar a un público aún más amplio y explorar nuevas temáticas y formatos. Imagunense una novela turca grabada en Spau más menos a, con actores turcos y Spau más menos olés, que cuente una historia de amor entre dos culturas diferentes. O una novela turca grabada en Argentina, que explore los desafíos de la inmigración superíndice 3N y la identidad. Creo que estas coproducciones podrán ser muy interesantes y enriquecedoras, tanto para el público como para la industria. Y es que el mundo se está volviendo cada vez más globalizado, y la industria del entretenimiento no es una excepción superíndice 3N. Las coproducciones internacionales son una forma de romper barreras culturales, de llegar a nuevos públicos y de crear historias muy diversas y relevantes. Creo que las novelas turcas tienen mucho que ofrecer al mundo. Sus historias son emocionantes, sus personajes son complejos y su producción superíndice 3N es de alta calidad. Y creo que al colaborar con otros países, pueden llegar a un público aún más amplio y seguir expandiendo su influencia en el mundo del entretenimiento. Además de ese, las coproducciones internacionales también copyright N pueden ser una oportunidad para los actores y directores turcos de trabajar con profesionales de otros países, de aprender nuevas copyright técnicas y de expandir sus horizontes creativos. Creo que esto será muy beneficioso para la industria turca en su conjunto. En resumen, mis queridos amigos, el futuro de las novelas turcas en 2025 se ve más brillante que nunca. Tenemos estrenos emocionantes, regresos esperados, nuevas estrellas en ascenso y la posibilidad de coproducciones internacionales que nos abrirán un mundo de posibilidades. Prepárense para un aún más menos o lleno de emociones, intrigas y por supuesto, mucho amor. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que todas estas predicciones y rumores son solo eso, predicciones y rumores. Pero el copyright divertido es especular y son más menos con lo que nos depara el futuro. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber estado aquí hoy.
Significa mucho para Mu que compartan su pasión superíndice 3N por las novelas turcas conmigo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N, CUL de estas novelas les emociona Mu ese. ¿Tienen alguna predicción superíndice 3N sobre lo que veremos en 2025? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme.